Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. La hoja apareció pegada por dentro de la puerta, justo donde yo siempre ponía la mano para empujar. No estaba ahí cuando entré a dejar mi mochila, estoy seguro, porque tengo la manía de mirar el vidrio por si dejaron algún aviso de mantenimiento. Pero cuando volví del baño, ya estaba. Una hoja blanca, común, arrancada de algún bloque institucional, sujetada con cinta transparente como si alguien hubiera querido que se notara que era urgente, pero sin firma, sin sello, sin fecha. El título, en mayúsculas, me dio un golpe raro en el pecho, como si me hubiera leído a mí antes de que yo lo leyera. Protocolo de Año Nuevo. Turno nocturno. Lectura obligatoria. Trabajo en un edificio municipal que nadie visita de noche. No es un lugar abandonado, pero a esa hora se vuelve una carcasa. Pasillos largos, luces frías que parpadean sin ganas, el sonido distante de los extractores del subsuelo y esa sensación de que el aire está administrado, como si también tuviera horario de oficina. Yo cubría el turno porque pagan un poco mejor y porque, honestamente, me gusta el silencio. Antes de esa noche, mi rutina era simple: revisar cámaras, hacer rondines, anotar novedades, tomar café malo, esperar a que se hiciera de madrugada y entregar el puesto con cara de sueño. Esa noche era Año Nuevo, sí, pero eso solo significaba menos tráfico y más fuegos artificiales a lo lejos. O eso creía. La hoja estaba limpia, sin manchas, sin el típico borde doblado de los papeles que circulan 1000 veces. Olía apenas a tóner, y eso me inquietó más que el contenido, porque acá la impresora del área de seguridad llevaba semanas fallando y nadie la arreglaba. Me quedé mirándola un buen rato, con la mano todavía en el picaporte, sintiendo el frío del metal. En el fondo del pasillo, el reloj digital del control marcaba que ya faltaba poco para medianoche, pero yo no quería pensar en cifras ni en celebraciones. Solo quería entender por qué un protocolo nuevo me estaba esperando como si yo fuera el único que podía leerlo. Lo arranqué con cuidado. La cinta hizo ese crujido seco de plástico que se despega lento, y por un instante pensé que iba a arrancar pintura, pero no. La cinta estaba puesta con una delicadeza exagerada, como si quien la pegó conociera el lugar y no quisiera dejar rastro. Me metí al cuartito de vigilancia, cerré la puerta y me senté frente a los monitores. Afuera, el edificio seguía siendo un animal grande dormido. Adentro, el papel parecía una cosa viva, quieta, esperando. La lista estaba escrita como se escriben los procedimientos de emergencia, con frases cortas y tono de manual, pero había algo raro en la forma en que estaban escogidas las palabras. No era por favor, ni era amenaza abierta. Era una mezcla de burocracia y superstición, como si una oficina hubiera intentado redactar el miedo con lenguaje de recursos humanos. Decía así: Regla 1. Antes de que llegue la medianoche, apaga el radio portátil si lo trajiste. No uses audífonos. Esta noche se trabaja con el sonido del edificio, no con música. Regla 2. A partir de la medianoche, no mires las cámaras del pasillo norte durante 10 minutos. Si el monitor cambia solo a esa cámara, baja el brillo hasta que el reflejo de tu cara desaparezca. Regla 3. Si escuchas pasos en el corredor cuando sabes que nadie está en el edificio, no salgas a verificar. Anota actividad no confirmada en la bitácora y sigue sentado. Regla 4. Cuando la máquina de café se encienda sola, no la apagues. Deja que termine el ciclo aunque no haya cápsula. Si huele a quemado, abre la ventana 2 dedos y no más. Regla 5. Si alguien toca la puerta del cuarto de vigilancia después de la medianoche, no respondas. No preguntes quién es. No mires por la mirilla. Espera hasta que se vaya. Regla 6. Si las luces del pasillo parpadean 3 veces seguidas, haz un rondín inmediato solo por la planta baja. No subas escaleras,
No uses elevador. Regresa antes de que el parpadeo se repita. Regla 7. Si encuentras una puerta que debería estar cerrada y está abierta, no la cierres con la mano. Empújala con el palo de señalización del rincón y aléjate sin darle la espalda. Regla 8. A las 3 de la madrugada, revisa el archivo del subsuelo desde la reja. No entres. Solo confirma que la luz roja del panel esté encendida. Si la luz está apagada, cierra la reja, coloca el candado y no vuelvas a mirar hacia abajo. Regla 9. Si el teléfono fijo suena después de las 3 de la madrugada, levanta el auricular sin hablar. Si escuchas respiración, cuelga. Si escuchas tu propia voz, deja el auricular a un lado, no lo cuelgues y sal del cuarto por 5 minutos. Regla 10. Al final del turno, no comentes estas reglas con el relevo. Solo entrega llaves, firma y vete. Si el relevo pregunta, di, no hubo novedades. Me quedé leyendo con la boca seca, como si el papel me hubiera quitado la saliva. Lo primero que pensé fue que era una broma pesada de alguien que también había hecho turnos nocturnos y quería asustar al nuevo. Pero yo no era nuevo. Lo segundo que pensé fue que era un simulacro raro, de esos que inventan para concientizar y luego se olvidan, pero nadie en administración escribe cosas como si escuchas tu propia voz. Eso no pasa por revisión legal. Eso no lo aprueba ningún jefe, a menos que el jefe también tuviera miedo. Miré la puerta, luego los monitores. Todo normal. El hall vacío, el estacionamiento casi sin autos, el pasillo sur con su luz temblorosa de siempre. Nadie. Nada. Pero el papel ya había cambiado la noche. Ahora el silencio no era descanso, era expectativa. Y lo peor era que las reglas no se sentían como si pasa tal cosa improbable. Se sentían como cuando pase. Como si ya hubiera pasado antes, muchas veces, y alguien hubiera intentado sobrevivirlo dejando instrucciones. Tenía un radio portátil en mi mochila. Sí, lo usaba para escuchar noticias y no dormirme. La regla 1 me pareció la más sencilla, y a la vez la más personal. Saqué el radio, lo vi ahí, con su cinta aislante en la tapa de baterías, y lo apagué. No puse audífonos. Me quedé con el sonido del edificio, el zumbido de los monitores, el aire acondicionado que se encendía y apagaba como si respirara, el chasquido ocasional del fluorescente. Afuera, a lo lejos, se escuchaban algunos cohetes, apagados por la distancia, como si el mundo festejara detrás de una pared gruesa. Faltaba poco para medianoche. Yo intenté convencerme de que, si era una broma, lo mejor era seguirla igual. Cumplir reglas ridículas era mejor que jugar a desafiar algo que no entendía. Además, si todo resultaba normal, al final me iba a reír solo y listo. Me preparé café, el último café voluntario, antes de que la regla 4 hablara de una máquina encendiéndose sola. Lo tomé despacio, mirando el reloj del sistema, esperando ese cambio de día como quien espera un golpe. Cuando llegó la medianoche, no hubo nada espectacular dentro del edificio. No sonó ninguna alarma, no se fue la luz, no apareció nadie con gorrito, solo sentí un cambio muy sutil en el aire, como si el lugar se hubiera puesto más frío de golpe, y el zumbido del ventilador del control se volvió un tono más grave. Afuera, los fuegos artificiales subieron en intensidad, pero se escuchaban amortiguados, como si los estuviera oyendo bajo el agua. Yo me acomodé en la silla y, acordándome de la regla 2, aparté la vista de la cámara del pasillo norte, incluso antes de que la regla me lo exigiera. Me concentré en otra pantalla, en el estacionamiento, en la entrada principal, en cualquier cosa menos en el norte. No pasaron ni 2 minutos cuando el sistema cambió solo. La imagen del pasillo norte ocupó el monitor principal, como si alguien desde administración hubiera tomado control remoto. Sentí un calor incómodo en la nuca. Era el pasillo más largo del edificio, el que conecta oficinas cerradas con puertas idénticas, todas con placas metálicas que ya nadie lee. La luz ahí siempre es más pálida, más clínica. Bajé el brillo del monitor con la mano temblorosa, como decía la regla, hasta que mi reflejo se borró.
Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dio náusea. Con el brillo normal, yo alcanzaba a verme en la pantalla. Sí, pero también se alcanzaba a ver el fondo del cuarto detrás de mí, como un espejo barato, y en ese fondo, por una fracción de segundo, había una forma de pie, muy cerca de la puerta del control, demasiado alta para ser una sombra de silla, demasiado quieta para ser un error de compresión. Cuando bajé el brillo, esa forma desapareció, como si la oscuridad la hubiera borrado. Me quedé inmóvil, respirando despacio para no hacer ruido, aunque sabía que eso era ridículo. Los cohetes afuera seguían, y adentro el edificio parecía sostener la respiración conmigo. Pasaron los 10 minutos más largos de mi vida. Yo no miré el pasillo norte, miré mis manos, miré la bitácora, miré el borde del escritorio. Pensé en llamar a alguien, pero la lista ya había tomado el control de mis decisiones. No era valentía, era necesidad. Si la lista existía, era porque el lugar tenía un patrón, y yo prefería el patrón a la improvisación. Cuando por fin sentí que ya había pasado el tiempo, volví a subir el brillo. La cámara del pasillo norte mostraba el mismo corredor vacío, pero había un detalle nuevo. Una de las puertas del final, la que siempre se quedaba cerrada porque es una sala de reuniones que nadie usa, estaba apenas entreabierta. Solo un dedo de oscuridad. El corazón me golpeó fuerte. No decía nada de eso en la regla 2. Eso era otra cosa. Me acordé de la regla 7. Puertas abiertas que deberían estar cerradas. Miré hacia la esquina del cuarto donde guardábamos un palo de señalización, de esos que tienen cinta reflectante. Lo agarré, y por primera vez, esa noche me paré sin ganas, como si al levantarme hubiera aceptado que la noche ya no era mía. No salí al pasillo norte. Todavía no. Me quedé en el control, observando la puerta entreabierta por la cámara. Esperé unos minutos a ver si se movía sola, si se abría más, si alguien salía. Nada. Entonces, como un recordatorio de que las reglas no eran sugerencias, escuché pasos. Muy suaves, muy medidos, caminando por el corredor frente a mi puerta. No eran los crujidos normales de un edificio viejo. Eran pasos con intención, como alguien que sabe a dónde va, pero camina despacio para que lo escuches. Me congelé. La regla 3 me cayó encima como un peso. Si escuchas pasos cuando sabes que nadie está, no salgas. Anota actividad no confirmada y sigue sentado. Con el palo en la mano, regresé a la silla con una sensación absurda de derrota. Abrí la bitácora y escribí, con letra fea, actividad no confirmada. Me sentí estúpido, pero al mismo tiempo sentí alivio por tener algo concreto que hacer. Los pasos siguieron. Se detuvieron justo frente a mi puerta y ahí se quedaron, como si alguien estuviera parado escuchándome respirar. Yo no miré la mirilla. No hablé. No pregunté nada. Me quedé mirando un punto fijo del escritorio, apretando el palo con fuerza. Pasaron segundos que parecieron minutos, y luego los pasos se alejaron, igual de lentos. No hubo golpe en la puerta. No hubo intento de entrar. Solo esa caminata medida, como un recorrido de inspección. Intenté tragar saliva. Me dolía la garganta. El aire acondicionado se encendió, y por un instante juré que el sonido del ventilador traía algo parecido a un murmullo, como si estuviera empujando palabras por los ductos. Me obligué a pensar en cosas normales, en el relevo de la mañana, en los fuegos artificiales, en el café. Justo entonces, la máquina de café del pasillo, la que estaba afuera del control, se encendió sola. No fue un accidente eléctrico. Se escuchó clarito el clic de encendido, luego el zumbido del sistema calentando agua. Yo me quedé mirando la puerta, sintiendo que la noche me estaba siguiendo el guión. La regla 4 decía que no la apagara, que la dejara terminar el ciclo aunque no hubiera cápsula. También decía que si olía a quemado, abriera la ventana 2 dedos y no más. El olor llegó casi de inmediato. Plástico caliente, café rancio, algo metálico. Me levanté despacio, fui a la ventana del cuarto de vigilancia. La abrí apenas, 2 dedos exactos,
cuidando no hacerla sonar. El aire helado me golpeó la cara y me hizo lagrimear. Afuera, la ciudad seguía celebrando. Adentro, el edificio olía a algo que no debería estar calentándose. Desde donde estaba podía ver la máquina por una rendija de la puerta si me inclinaba. No lo hice. No quería buscar imágenes donde podían esconderse cosas. Esperé. El ciclo terminó con un sonido apagado y un silencio incómodo. No salí a revisar el desastre. La regla no me pedía eso. Me pedía obedecer, no entender. El siguiente evento fue más sutil, y por eso me asustó más. Las luces del pasillo parpadearon 3 veces seguidas. No fue el parpadeo típico de un tubo muriéndose. Fueron 3 cortes perfectos, como un código. 1, 2, 3, y luego la luz volvió estable, demasiado estable, casi blanca además. Yo me quedé mirando la rendija debajo de la puerta, viendo cómo el brillo cambiaba, y mi estómago se hundió. Regla 6. Rondín inmediato solo por la planta baja. No subir, no elevador, regresar antes de que se repita. Agarré la linterna, el manojo de llaves y el palo de señalización. Abrí la puerta del control como quien abre la puerta de una casa ajena. El pasillo estaba más frío que antes, y olía a la máquina de café quemada, pero también olía a papel viejo, a archivo. La planta baja tenía ese piso de loseta que hace eco aunque camines suave. Yo avancé con cuidado, iluminando lo justo. No quería que la linterna se reflejara en los vidrios de las oficinas y me devolviera una imagen que no era la mía. El rondín de planta baja era simple: recepción, pasillo central, baños, puerta de mantenimiento, salida de emergencia. Pero esa noche, cada esquina parecía más larga. En recepción, el mostrador estaba vacío como siempre, pero la silla del guardia diurno estaba girada hacia el pasillo, como si alguien se hubiera levantado apurado. Yo sabía que esa silla siempre quedaba metida, paralela al mostrador. Me acerqué sin tocarla. En el vidrio del mostrador vi mi reflejo deformado, y me pareció que detrás de mí había movimiento. Me giré rápido, linterna al frente. Nada, solo el pasillo, las puertas cerradas, la luz blanca. Seguí. Llegué a la puerta de mantenimiento. Estaba cerrada. Bien, fui al baño. Las luces del baño estaban encendidas, aunque yo no las había prendido. Me quedé en el marco, sin entrar. No había reglas sobre baños, pero mi cuerpo ya estaba en modo «no te metas donde no te llaman». Escuché un goteo, lento, desde adentro. No era raro, las llaves viejas gotean. Aún así, el sonido parecía marcar el tiempo, como si el edificio estuviera contando algo. Me alejé. Cuando iba por el pasillo central vi la puerta del fondo, la que da al área de archivos secundarios, apenas abierta. La misma sensación del monitor volvió, pero ahora era real, a pocos metros. Esa puerta debería estar cerrada con llave. Regla 7. Me acerqué despacio, sin ponerme justo frente al hueco. Puse el palo de señalización en el borde y empujé, con cuidado, hasta cerrarla. No usé la mano, no me incliné, no miré dentro. En cuanto sentí el clic, di un paso atrás, sosteniendo el palo como si fuera lo único sólido en esa noche. Y entonces, desde el otro lado de la puerta cerrada, escuché un roce, no un golpe, un roce largo, como si algo hubiera pasado una uña o un borde por la madera, de arriba hacia abajo, despacio. Se me erizó la piel. Yo no le di la espalda. Retrocedí sin apartar la vista de la puerta, como un torpe, hasta estar a distancia. El roce se detuvo. La luz del pasillo parpadeó una vez, como una advertencia de que el tiempo del rondín se acababa. Regresé al cuarto de vigilancia casi corriendo, pero sin hacer ruido. Cada paso me parecía demasiado fuerte. Cerré la puerta y tragué aire como si acabara de salir de una piscina. Me senté. Pasó 1 minuto. 2. Las luces no parpadearon otra vez. Yo había cumplido. Intenté calmarme revisando las cámaras, evitando el pasillo norte por puro instinto aunque ya no estuviera en la regla 2. Todo se veía normal.
hasta que, sin aviso, una cámara que nunca daba problemas mostró interferencia, como líneas horizontales y una imagen lavada. No eran efectos de película, era la interferencia real de un cable viejo. La cámara era la del elevador. El elevador estaba en planta baja. Las puertas del elevador en la imagen parecían respirar. No se abrían, pero la ranura entre las dos hojas se hacía apenas más ancha, luego más estrecha, como si algo presionara desde adentro. Yo me quedé mirando, hipnotizado, hasta que me acordé de la regla 6, no usar elevador. Ya había pasado, pero el recordatorio era claro. No era para ir arriba. Era para que yo supiera que había algo arriba que podía bajar. Afuera, los cohetes empezaron a bajar. La ciudad se iba quedando sin pólvora y sin energía. Adentro, el edificio parecía recién despertarse. El frío se metía en los huesos. Yo abrí un cajón buscando otra hoja, otro aviso, algo que explicara, pero solo encontré grapas, cinta, formularios viejos. En ese momento escuché un toque en la puerta del control. Suave, como con los nudillos, una vez. Luego otra. Luego silencio. Regla 5. Si alguien toca después de medianoche, no responder, no preguntar, no mirilla. Esperar. Me quedé sentado con la mirada fija en la puerta, sintiendo que los músculos me temblaban por dentro. Hubo otro toque, más lento. Y luego, del otro lado, una voz. No fuerte, no amenazante, una voz normal, cansada, como de alguien que lleva horas trabajando. ¿Puedes abrir? Se me quedó la tarjeta adentro. Mi primera reacción fue absurda, pensar en ayudar. Esa voz me sonaba conocida como de alguien del día, tal vez de mantenimiento, pero ahí estaba el veneno, en la duda, en lo plausible. La regla no decía si escuchas una voz rara, decía si alguien toca. No hice nada, no miré por la mirilla. La voz siguió, con un tono de vergüenza fingida. De verdad, solo necesito entrar un segundo. Yo apreté los dientes. El silencio se estiró, y entonces la voz cambió apenas, como si se hubiera acercado a la puerta y hablara directo a la ranura inferior. Yo sé que estás ahí. Sentí que el corazón me iba a romper las costillas. No respondí. No me moví. Pasaron unos segundos, y la voz soltó una risa muy breve. No una risa de chiste, sino una exhalación burlona. Luego escuché pasos alejándose, lentos, como los de antes, y el pasillo volvió a estar quieto. Yo me di cuenta de que estaba sudando frío, y que mis manos olían a metal por haber apretado el palo de señalización demasiado tiempo. Las horas siguientes fueron una sucesión de pequeñas cosas que, por separado, podrían explicarse, pero juntas formaban un patrón. En los monitores algunos pasillos se veían apenas más oscuros de lo normal, como si la cámara estuviera perdiendo sensibilidad. El reloj del sistema adelantó un minuto y luego volvió, como un parpadeo del tiempo. En la impresora del control, que supuestamente no servía, se encendió una luz de procesando, y luego se apagó. Ninguna hoja salió. Yo me quedé sin moverme, repitiendo mentalmente la lista, esperando la siguiente regla como si fuera un salvavidas. Cerca de la 1 de la madrugada, el edificio hizo un sonido que nunca había hecho. Un golpe sordo desde arriba, como si algo pesado hubiera caído en el segundo piso. No fue un trueno, no fue tubería. Fue un impacto con vibración. Me quedé mirando el techo, escuchando. Luego otro golpe, más lejos, como si lo pesado se arrastrara o rebotara. La regla 3 me prohibía salir por pasos, pero esto no eran pasos. Aún así, la lista me había enseñado algo. No reaccionar a lo que quiere que reacciones. El edificio, esa noche, parecía querer que yo lo confirmara. Y yo me negué. Anoté en la bitácora, con la misma frase burocrática, actividad no confirmada. Me sentí ridículo, pero también sentí que esa frase era una barrera, como un sello administrativo que decía, esto no existe. Apenas pasadas las 2, el aire cambió otra vez. Ya no era solo frío, era como si hubiera humedad,
como si el edificio hubiera empezado a exhalar desde el subsuelo. El olor a papel viejo se intensificó. Yo sabía que abajo estaba el archivo central, ese lugar que casi nadie visita, lleno de cajas con expedientes y libros de actas, todo guardado detrás de una reja metálica y una puerta pesada. La regla 8 hablaba de eso, y mencionaba una luz roja en un panel. Yo nunca había notado esa luz antes. Nunca me había importado. Esa noche, de pronto, mi mente la imaginaba como un ojo. El silencio del edificio se hizo más grueso. Afuera ya casi no había cohetes. En algún punto escuché una sirena lejana, luego nada. El mundo se estaba yendo a dormir. Yo estaba atrapado en el turno más largo de mi vida, siguiendo reglas que no entendía, esperando la marca de las 3 de la madrugada como quien espera un examen. Cuando por fin llegó ese momento, no lo supe por un reloj normal. Lo supe porque todos los monitores parpadearon al mismo tiempo, como si el sistema hubiera reiniciado, y durante un segundo vi una pantalla negra en la que se reflejó mi cara pálida, mis ojos abiertos de más. Luego las cámaras volvieron, y el teléfono fijo, el viejo aparato gris que casi nunca suena, se encendió con una luz tenue, como si se estuviera preparando. No sonó todavía. Solo estaba ahí, presente. Me puse de pie. Regla 8. Revisar el archivo del subsuelo desde la reja. No entrar. Confirmar luz roja encendida. Si apagada, cerrar, candado. No volver a mirar hacia abajo. Agarré el manojo de llaves y la linterna, y salí del control con cuidado. El pasillo estaba silencioso, pero ese silencio ya no era neutral. Era como si algo supiera que yo estaba cumpliendo un trámite. La entrada al subsuelo estaba al final de un corredor de servicio. Bajé por las escaleras, porque la regla 6 me había dejado claro que el elevador era una mala idea. Mientras bajaba, el aire se volvió más frío y más húmedo, y el olor a papel viejo se mezcló con un olor a metal oxidado. La luz del sótano era mínima, unos focos amarillos en el techo, separados por tramos de sombra larga. Mis pasos sonaban demasiado, y por primera vez pensé seriamente que, aunque obedeciera todo, tal vez no era suficiente. Tal vez la lista era solo una forma de llegar vivo al final, pero no de salir intacto. Llegué a la reja del archivo. Ahí estaba, una estructura metálica con candado, detrás una puerta más pesada, y más allá, pasillos de estanterías que se perdían en la oscuridad. Yo apunté la linterna hacia el panel lateral que nunca había mirado con atención, y ahí vi la luz roja, encendida, pequeña, firme, como un punto de calor en un lugar frío. Solté un poco el aire que tenía retenido. Si la luz estaba encendida, la regla no pedía nada más. Podía volver. Entonces la luz roja titiló. No se apagó, solo titiló una vez, como si alguien hubiera pasado un dedo por el interruptor sin terminar de bajarlo. Me quedé quieto, no entré, no me acerqué, solo observé. La luz volvió a quedarse fija. Yo sentí una urgencia muy humana de asegurar el panel, de revisar el cable, de hacer algo útil. Pero ese impulso era exactamente lo que me podía matar. Di un paso atrás. Y fue ahí cuando, desde dentro del archivo, en lo más profundo de las estanterías, escuché un sonido de hojas moviéndose, como si alguien estuviera pasando páginas rápido, desesperado, sin detenerse en ninguna. Un sonido seco, repetitivo, como lluvia de papel. Me quedé helado. No era viento. Ese sótano no tenía corriente de aire así. El sonido se acercó, no como pasos, sino como un avance de papel, como si las mismas carpetas se estuvieran desplazando entre sí. La linterna iluminó la primera fila de estantes y vi algo que me revolvió el estómago. Las etiquetas de las cajas, esas tiras blancas con códigos, estaban todas volteadas hacia mí, perfectamente alineadas, como si alguien hubiera girado cada caja para que mirara a la reja. Yo sabía que eso no era así. Las cajas estaban puestas a la mala, cada quien como pudo, pero ahora parecían ordenadas, demasiado. Me acordé de la segunda parte de la regla 8, la que hablaba de no mirar hacia abajo si la luz estaba apagada. La luz estaba encendida,
Pero yo sentí que el espíritu de la regla era otro. No te quedes mirando, no te quedes abajo, no le des tiempo a que te reconozca. Retrocedí otro paso, sin darle la espalda al archivo. El sonido de páginas se detuvo de golpe, como si hubiera notado mi movimiento. Yo no corrí, subí las escaleras con pasos firmes, forzándome a no acelerar, porque el pánico hace ruido y el ruido atrae atención. Cuando regresé al control, cerré la puerta con cuidado y me quedé un momento apoyado en ella, respirando por la nariz, sintiendo el latido en la garganta. Me senté, miré los monitores. Todo parecía normal otra vez y eso era lo peor. La normalidad como máscara. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono fijo sonara. No lo voy a describir con dramatismo barato. Fue un timbre normal, antiguo, un sonido que cualquier oficina reconoce. 2 timbres, pausa, 2 timbres. Yo me quedé mirando el aparato como si fuera un animal venenoso. Regla 9. Levantar sin hablar. Sin respiración, colgar. Si tu propia voz, dejar auricular a un lado, salir 5 minutos. Agarré el auricular. Sentí la textura plástica gastada en la oreja. No hablé. Del otro lado, hubo silencio unos segundos, y luego escuché respiración. Lenta, profunda, como de alguien que se esfuerza por sonar tranquilo. La piel se me erizó. La regla decía colgar. Y colgué rápido como quien suelta algo caliente. El teléfono se quedó quieto. Yo me quedé mirando el escritorio, esperando que algo se rompiera por haber cortado la llamada. Nada pasó. Pasaron unos minutos. Luego volvió a sonar. Esta vez, mi cuerpo ya estaba cansado del miedo, como si el miedo fuera una tarea repetitiva, y yo ya no tuviera energía para temblar igual. Levanté otra vez. No hablé. Al principio no escuché nada. Luego, un ruido suave como un roce del auricular contra ropa. Y entonces escuché mi propia voz. No una voz parecida. No una imitación graciosa. Mi voz exacta, con mi tono, con mi forma de pronunciar, con esa manera que tengo de arrastrar un poco ciertas palabras cuando estoy cansado. Del otro lado, yo, decía, con calma, ya cumpliste, ya puedes abrir la puerta. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Me quedé paralizado con el auricular en la mano, escuchándome hablar sin que yo moviera la boca. La voz siguió. Solo necesito que abras, para que esto termine. No colgué. La regla decía que si escuchaba mi propia voz, dejara el auricular a un lado, no lo colgara, y saliera del cuarto 5 minutos. Lo hice como un robot. Dejé el auricular sobre el escritorio, todavía conectado, como una cosa viva que respira. Me paré, agarré la linterna, y salí del control sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío, pero no se sentía vacío. Era como si el aire estuviera lleno de alguien que se había escondido en el lugar correcto para no ser visto. Caminé hacia la recepción. Conté mentalmente el tiempo sin números, solo con respiraciones. No quería estar cerca del control, pero tampoco quería alejarme demasiado. La regla no me explicaba por qué había que salir. Solo decía que había que hacerlo. Yo obedecí. Mientras estaba afuera, escuché desde el control un murmullo apagado, como si alguien estuviera hablando por el teléfono, con mi voz. No entendía palabras, solo el ritmo de una conversación unilateral, como si yo estuviera intentando convencer a alguien. Me quedé en el pasillo, mirando el piso, sintiendo que el edificio estaba usando mi identidad como herramienta. Regresé cuando sentí que ya habían pasado esos 5 minutos. La puerta del control estaba cerrada como la dejé. Entré. El auricular seguía en el escritorio. Del otro lado ya no había nada, solo un silencio pesado. Yo lo dejé ahí un rato más, sin tocarlo, como si colgar fuera una forma de aceptar el diálogo. Al final, cuando el silencio se volvió normal, lo colgué con cuidado. Nada explotó, nada se apagó, pero yo ya no me sentía dueño de mi voz. A partir de ahí la noche empezó a decaer, como si el edificio se hubiera cansado también. Las cámaras dejaron de cambiar solas. El elevador se quedó quieto. El olor a quemado se fue.
Sin embargo, el frío siguió, y con el frío esa sensación de vigilancia constante, como si una mirada sin ojos estuviera pegada a mi nuca cada vez que yo bajaba la guardia. Yo miraba mi reflejo en cualquier superficie, y me parecía que mi cara estaba un poco corrida, como si no encajara del todo con mi cuerpo. Cerca del amanecer, las luces del pasillo norte volvieron a verse normales en cámara. La puerta del fondo, que estaba entreabierta, ahora estaba cerrada. Yo no la vi moverse, solo estaba cerrada, como si nunca hubiera pasado. Y eso me hizo entender algo que me dio más miedo que cualquier paso. El edificio podía arreglar su propia escena, podía borrar evidencia, podía dejarme a mí como único testigo, con una bitácora llena de frases cobardes. Cuando por fin llegó el momento de entregar el turno, yo ya estaba vacío por dentro. Escuché movimientos en la entrada, llaves, una puerta que se abre. El relevo llegó con cara de sueño y un saludo automático. Yo lo vi entrar al control, estirarse, mirar los monitores con la costumbre de siempre. Me preguntó si todo estaba tranquilo, si hubo algo raro por ser Año Nuevo, si sonó alguna alarma. Yo miré la hoja del protocolo. Ya no estaba pegada en la puerta. No estaba en el escritorio, no estaba en el piso. La busqué con la mirada y no la vi. Era como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la bitácora con mi letra y mis notas inútiles, y el recuerdo de mi voz hablando desde un teléfono. Me acordé de la regla 10. No comentes estas reglas con el relevo. Entrega llaves, firma y vete. Si pregunta, di. No hubo novedades. Me tragué el impulso de advertirle, de salvarlo, de no dejarlo solo. Y ahí entendí el verdadero horror institucional. El protocolo no era para evitar el evento, era para mantenerlo contenido, para que el edificio siguiera funcionando, para que nadie armara un escándalo, para que el miedo se quedara en el turno nocturno como una responsabilidad más. Le entregué las llaves. Firmé. Cuando me preguntó otra vez, insistente, si todo estuvo bien, yo dije, con mi voz que ya no sentía del todo mía, no hubo novedades. Salí del edificio y el aire de afuera me pegó diferente, como si el mundo real fuera demasiado grande después de tantas horas encerrado en pasillos. La madrugada estaba fría, pero era un frío honesto, sin intención. A lo lejos quedaban restos de humo de fuegos artificiales. La ciudad empezaba a moverse otra vez con esa torpeza de inicio de año. Yo caminé hacia mi casa con las manos en los bolsillos, sintiendo que algo me seguía sin seguirme, como una idea pegada. Esa mañana, al llegar, me miré en el espejo del baño. Abrí la boca y dije una frase cualquiera para comprobar que mi voz era mía. Sonó normal, pero por dentro, en algún lugar donde antes solo había cansancio, ahora había una duda instalada, como una marca de agua en papel. La certeza de que hay espacios que tienen protocolos no para cuidar a la gente, sino para cuidar el secreto. Y que, cuando el calendario cambia y todo el mundo celebra, hay edificios que también celebran a su manera, repasando listas viejas, probando puertas, usando tu voz si hace falta, recordándote que sobrevivir no siempre significa salir. Desde entonces, cada vez que me toca un turno de noche, me descubro escuchando el edificio en vez de escuchar música. Me descubro evitando mirar ciertos monitores demasiado tiempo. Y cuando alguien toca una puerta en un pasillo vacío, aunque sea de día, mi cuerpo se queda quieto esperando el instante exacto en que una lista inexistente me diga qué hacer. Porque lo más difícil no fue pasar esa noche. Lo más difícil es aceptar que esa noche